Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio en Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade y me puedes encontrar en Instagram como @soy Tommy Andrade. Y yo soy Claudette Macías y me puedes encontrar en Instagram como Claudette M con doble T. Y recuerden que aquí no decimos lo que quieren oír. Decimos lo que hace falta. Y lo que hace falta el día de hoy es hablar de algo que no se ve, algo que no se puede tocar, pero es algo que sí se siente y deja huella. Y tiene muchas consecuencias. Por eso estamos aquí. O sea, aquí también en el día a día, pues, de nuestro trabajo en salud mental, y es la negligencia, que es un término que luego se usa para todo. Es que eres negligente, la negligencia, fueron negligentes, pero sí hay que encontrar bien cuál es la definición de la negligencia para poder medir el daño. ¿Ok? ¿Y qué podría ser un concepto más entendible de lo que es la negligencia? Pues mira, primero pienso como en cosas culturales, ¿no? Ajá. O sea, ah, de repente dicen, al niño o a la niña que no le dieron de comer, eso es negligencia. Pero al que no le dieron de comer sano, es negligencia. Ajá. Al que le dieron de comer de más, es negligencia. Al que le sacaron la comida de la boca, es negligencia. Al que no le daban agua, es todo es negligencia. Al que no lo llevaban a la escuela, es negligencia. Pero entonces yo creo que tendríamos que pensar que hay una diferencia entre el descuido y la negligencia, ¿sí? O sea, eso se me ocurre, porque también creo que la negligencia no solo pasa en la crianza. ¿Ok? Incluso nosotros como adultos podemos llegar a ser negligentes Tú, con nosotros mismos, yo ¿no? no. Tú no porque eres perfecto, pero las Claro. personas en general Ujú. pueden llegar a ser negligentes con ellas mismas si no hay un autocuidado, o eso no se considera negligencia. Sí, a ver, porque habría que entender que la negligencia es esta repetición de algo que se va a omitir, ¿no? Que vincula hacia el cuidado, ¿no? O en este caso, como tú lo dices, al autocuidado. Entonces, no solo va en la crianza y no solo tiene ciertos elementos, sino que tiene que ser algo más. Tenemos que voltear a verlo como algo global, ¿no? La negligencia no es que haya faltado algo palpable. La negligencia también se da en cosas que no existieron, como que te escucharan, que te validaran, que te dijeran que te querían mucho, que lo estabas haciendo bien, que no se crean, no. Ya, Ajá, ya se trabajó en terapia. No, 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 o sea, ambientes que pueden no parecer violentos u hostiles, pero que eso que no está, como el libro de Anabel González, ¿no? Lo que no pasó. Eso que no pasa genera un daño y deja una huella. ¿Tú te consideras una persona negligente? yo creo que sí. Ándale. Yo esperabas que dijera que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí soy una persona negligente, porque, por ejemplo, em, creo que hay un ejemplo muy claro, y es que a veces me corto un cuerito, un pellejito del dedo, y digo: "Bueno, ya, ya no me voy a hacer nada, ya no sé qué". Y de repente, como que no sé si consciente o inconscientemente me sigo lastimando y me sigo lastimando hasta que me genera una infección, y cuando genera una infección, me lo dejo de manipular. Entonces, siento que es negligente el no actuar antes de que haya una consecuencia. No sé si me doy a entender. ¿Eso sí cabría en el concepto de negligencia o No. sería un descuido? Sí, o sea, eso entraría en una negligencia porque al final estás descuidando, estás omitiendo como la aplicación de algo, pero también es que hay negligencias que tienen como un apellido, ¿sabes? Por ejemplo, la negligencia emocional. Okey. O sea, este hecho de que tú puedas ser negligente emocional con alguien, ¿no? Y eso deja algo
una huella muy profunda, porque hablaríamos ya de este trauma relacional, ¿no? De este quiebre constante que alguien va a tener en cuestiones de estrés. ¿Por qué? Porque no lo validan, porque no lo escuchan, porque invisibilizan lo que siente, y entonces existe esta negligencia, ¿no? Este daño. Pero también puedo ser negligente emocional conmigo mismo, y es que si hay algo que no me gusta y que no tengo que tolerar y puedo no hacerlo o puedo limitarme, obligarme a hacerlo o hacerlo aunque no quiera, ¿no? Okey. A ver, ojo, aquí no entra como del, ay, güey, me choca trabajar y entonces quiero que me mantengan. No, eso no es negligencia, pues, ¿no? Pero sí, por ejemplo, que yo sé que en un contexto laboral están siendo violentos conmigo y no busco algo más, ¿no? Eso es una negligencia emocional, ¿no? Okey, Es como lo opuesto al autocuidado, y la negligencia que hace daño es la negligencia que se repite, ¿no? O sea, no porque alguien sea negligente una vez va a generar un daño. Bueno, también depende del grado de el acto de negligencia que se haya hecho, ¿no? okey. Por ejemplo, en la infancia hay muchas mujeres, sobre todo, digo, aquí en México no pasa que hay mujeres que crían solteras, eso pasa en otras partes. No, aquí en México no existen los padres irresponsables, digámoslo así. No es que a la mujer críe soltera, es que el padre muchas veces puede ser irresponsable también. Okey. Bueno, supongamos que estamos en una situación en donde una madre está criando sin un padre, sin una figura paterna presente, y no hay quien cuide a mi hijo. Yo soy una madre trabajadora, entonces tiene 5 años, lo dejo en casa todos los días solo para irme a trabajar. Pero yo estoy trabajando para que él pueda tener un techo, para que él pueda tener comida, para que él pueda ir a la escuela, pero lo dejo solo todo el tiempo. Entonces, ¿eso es negligente o no es negligente porque yo estoy saliendo a trabajar para que él tenga lo básico que debe tener un niño? A ver, esta pregunta tiene jiribilla, porque también hay que poner el contexto de que si eso es lo que se puede hacer, pues ni modo, ¿no? O sea, al final es más negligente que no salgas a trabajar y que no tengas comida para ofrecerle al niño. Okey. Entonces, dentro de las negligencias, la menor, ¿no? De Porque los males el menor. ajá, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente sí eso le va a afectar en alguna de alguna forma a esa criatura, Ujú. pero le va a afectar más tener a alguien que no puede sostenerle y que no se puede sostener a sí misma, porque yo sí quiero ponerme a imaginar la la ansiedad o el estrés que vive una mamá que tiene que ir a trabajar y dejar a su hijo de 5 años encerrado. Para que no le vaya a pasar nada, pero que pueda haber mil cosas que puedan pasar, ¿no? Que mi pensamiento ansioso es como, ¿y si se incendia la casa, ¿Cómo no? sale si está encerrado? Hace poquito veníamos caminando por acá y nos encontramos Marilu y yo una puerta con una ventana abierta Ujú. y entonces había una niña y un niño llorando. Entonces, bueno, yo tengo un hobby, meterme en lo que nadie me llamó, ¿no? Sí. Y entonces nos acercamos y es que nos dejaron aquí encerrados para que mi mamá y mi papá no están. Una tenía 3 años y el chiquito tenía 5 años. Y entonces, de repente se estaban comiendo unos dulces Ajá, y es como, ¿y esos dulces de dónde los sacaron? Nos los regaló una señora que pasó. O sea, porque la ventana daba a la banqueta, ¿no? Nos ajá. quedamos ahí platicando con las niñas y con la niña y el niño, en lo que llegaba el papá, ¿no? A mí se me hacía muy grave y lo platicábamos, o sea, pues no sabes qué tiene ese dulce, Claro. ¿no? Y, ¿qué pasa si algo sucede en la casa, si se incendia o no sé, ¿no? Pero entonces llega el papá y voltea y le dice: "¿Qué? ¿Por qué lloras? No llores". Entonces, pues yo volteé y le dije: "¿Por qué no mejor la abrazas?". Ya después decidimos mejor irnos, porque a mí nadie me había hablado, pues, ¿no? ¿Y yo qué me metía? Pero ese tipo de situaciones es lo que yo digo, okey, si tú tenías que irte, porque no había otra opción, Ajá.
está bien. Pero cuando vuelvas, si tú vuelves molesto o molesta, aguántate tantito la molestia y repara mínimamente el daño que se está haciendo por la naturaleza de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tengo que ir y dejar a mi hijo encerrado Ujú. y vuelvo cansado, y entonces llego y le digo: "¿Por qué no recogí?". A ver, no. Ahí es donde creo que esa negligencia pasa a ser peor, Okey, porque es como ni siquiera has estado aquí en todo el día. Llegas y llegas a regañarme, mejor vete, claro. ¿no? Entonces, creo que dentro de las negligencias, pues la menor. Y si vas a ser negligente porque no hay otra realidad que intentes reparar un poco ese daño, sin los excesos, ¿no? O sea, porque, que esta es otra cosa, ¿no? No sé si alguna vez te dijeron: "Es que lo tienes todo, tienes Claro. techo, tienes comida, tienes escuela", ¿no? Y tú dices: "Ah, sácame de la escuela". No te hace falta nada, ¿qué más quieres? Ajá, ¿qué más quieres para que valores? Y entonces, al final, muchas veces faltaba el apoyo emocional, que te voltearan a ver, que a lo mejor no te hicieran responsable o que no te hicieran gaslighting, ¿no? Quien no ha escuchado el capítulo de gaslighting, pues vaya a escucharlo. Y entonces es esta parte que al final termina siendo como muy letal en ciertos aspectos. Y cuando digo letal, no es porque vaya a morirse esa persona, pero muchas veces la negligencia o esto que no se da en la familia, que te volteen a ver, que te quieran, que que te apoyen, y no tanto que te quieran, sino que te lo expresen, Claro. te va generando daños a nivel que en tus relaciones futuras va a haber problemáticas. Naturalmente, es como hay cosas que no vas a entender, que no vas a querer, o que pasa mucho, que vengo de relaciones violentas. Ujú. Llego a una relación sana y siento que algo está mal. Güey, algo va a salir mal. O sea, me quiere, me respeta, no me gaslightea, ¿No me no me reclama? violenta, no me reclama, no me cela, no es tóxica, tóxico, tóxique. Güey, no me ama. Algo ¿Sabes? algo está mal Algo aquí, está ¿no? mal. Finge, no me ama, le doy lástima, ¿sabes? Y es como, güey, o sea, a ver, si tuviste una infancia con negligencia emocional, pues son lenguajes y códigos que no aprendiste, Ujú. ¿no? Entonces, creo que al final, lo decíamos alguna vez, que estamos muy acostumbradas a la violencia. Entonces, a mí no me pegaban, no me gritaban, pues entonces nada me faltó. Sí, Mm, claro. Incluso, o sea, a mí me tocó escuchar, digo, no conmigo, o sea, no conmigo en ese aspecto, pero, no sé, en la primaria un niño llorando, en el kinder un niño llorando, y, ¿pero por qué lloras? Hay niños que no tienen ni qué comer y tú estás llorando. O sea, y ni siquiera poder como tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué no me abrazas y después investigas por qué lloro? O después me reclamas que estoy llorando. Porque al final es una conducta que como madre o como padre o como cuidador, a lo mejor es un poco complicado aceptar o no toleras que tu hijo o tu hija, a quien tú cuidas o de quien tú eres responsable, esté llorando, porque a lo mejor no sabes cómo controlarlo. Sí, y que creo que luego es como esta desregulación también de los padres. O sea, los padres no se saben regular, los padres no atendieron a las negligencias que tuvieron, que yo sí creo que es una responsabilidad. Si tú vas a criar, revisa cómo fue tu crianza, porque si no, entonces a mí me pegaban y yo nunca te pegué. A ver, yo lamento mucho que te pegaran, pero que a ti te pegaran y que tú no me pegaras no te excusa de que no te dieras cuenta de ciertas cosas. No estoy diciendo que la culpa la tienen los papás.
Solo sí hay responsabilidad cuando uno es chiquito. Ya uno crece y es responsable de ir a su historia de vida, reparar, entender o no entender y decidir que no lo voy a entender y voy a vivir molesto con esto, o esto sí lo entiendo y lo puedo tolerar, etcétera, ¿no? Pero lo que no se vale es decir, nadie nos enseña a ser padres. Claro. Ah, pero ¿qué tal cuando te enseñaron a ponerte el condón? Eso sí te lo enseñaron. ¿Por qué no lo practicaste? Si no querías un hijo, ¿no? Sí, claro, esto, refiriéndose a la paternidad como tal, y que como tú dices, la historia de vida de los padres siempre es más dramática que la de los hijos, ¿no? Como cuando no sé si esto entra en la negligencia como tal, pero si llega un hijo o una hija con un papá a expresar un malestar en específico y los papás son: "Uy, no, ¿y yo a tu edad?". Ya tenía un terreno, tenía un carro, trabajaba, estudiaba, hacía, Volaba. deshacía. O sea, ¿y tú? ¿Cómo no vas a poder sacar 10 en la escuela si es tu única obligación? Es lo único que tienes que hacer y no puedes. ¿Esto también entra en la negligencia? ¿Este tipo de discursos entran en una negligencia? Sí, porque está habiendo un regaño, pero está faltando una validación. O sea, hay gente que dice, yo cuando era feto ya trabajaba. Y dices, ok, yo no, ¿no? Pero es como, güey, estoy en la primaria y yo ya trabajaba. Pues entonces, ¿qué? ¿Me vas a poner a trabajar para que me puedas validar o qué? Ujú. ¿No? Pero entonces es esta parte de, sí, porque falta esta validación. Y también falta entender que el 10 no es sinónimo de, de perfección o de que van a hacer en la vida, ¿no? Exitosos o exitosas. Lo que creo que la negligencia también va tejiendo es creencias que vamos haciendo de nosotras y nosotros, ¿no? Porque es como, si a mí no me pegaban y no me gritaban, no me faltó nada. Entonces eso quiere decir que si yo llego y te violento, pero no te pego y no te grito, te estoy dando todo lo que tengo. Okey. Y entonces, en automático, voy a ser negligente. El problema no va a estar en que eso funcione, el problema va a estar en que tú voltees y me digas: "Oye, a mí no me estés tratando así, no me valoras, Porque yo te estoy dando todo lo que tengo, ¿no? Al te final, estoy todo lo dando que sé. todo lo que aprendí", claro, pero llega alguien y me pone un límite en lo que yo nunca pude poner un límite porque naturalmente, pues, estaba chiquito. Otros pensamientos que luego otras creencias es, si a mí me dejaban solo es porque confiaban en mí, o yo me tengo que hacer cargo de tal miembro de la familia, porque desde chico yo le cocinaba, yo le cambié los pañales, ¿no? Es algo que es muy sonado. Sí, que los hermanitos mayores, por decir mayores, porque regularmente son de un año de diferencia con el más pequeño, ya tienen que ser el hombre de la casa, solamente por haber nacido varón y por tener un año más que su hermanita. Entonces, cargar como con toda esta responsabilidad, ni siquiera real, porque al final es una responsabilidad emocional, que ni siquiera es textual, o sea, no es como que los papás te lleguen y te digan: "Tú eres el hombre de la casa y te vas a tener que hacer cargo y eres el más grande y vas a cuidar a tu hermanita", pero, Pues hay gente que sí. o sea, literal les dicen a los niños. Bueno, pues sí, o sea, sí existen, pero a veces ni siquiera tienen que utilizar ese discurso, porque todo lo que hacen hace que esa sea la única opción. Y los gaslightean porque les dicen: "Tú tienes que ser un buen hermano mayor". Y entonces ser un buen hermano mayor implica que haga tu chamba. No, si a los niños y niñas les falta lactar para poder criar en su totalidad a sus hermanos. Hay muchas veces que la negligencia es tanta que ni siquiera, o sea, que regañan a los hijos porque no están bien los hermanos. O sea, eso
Eso está muy loco. Tú no lo cuidaste bien. ¿Le pegaron en la escuela o se pelearon con él en la escuela porque tú no lo cuidaste? Si N tú vas a la misma escuela para que lo cuides. no lo defendiste, claro. Es que yo no me di cuenta. Pues es que tienes que estar atento. Claro, métete a las clases con ella. Entonces, luego hay un adulto hipervigilante y ansioso y son generación de cristal. Ah, no, 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 primero nos trauman y luego nos juzgan, ¿sabes? O sea, no, y esto no va de generar una victimización a nivel generacional, solo sí como de hacer notar cuáles son algunos síntomas de la negligencia y son las creencias que deja esto que no sucedió. Por ejemplo, solo aquellas personas que viven en violencia tienen heridas emocionales. O sea, esto te hace una creencia como de, a mí no me pegaron, por lo tanto, yo no puedo tener una herida emocional. A mí no me ofendieron, a mí no me castigaron sin dejarme, sin no darme de comer, a mí no me mandaron al cuarto sin cenar, y entonces yo no puedo tener una herida emocional. O sea, como adulto, cuando creces, te sientes sin el derecho de sentirte herido. Claro, sin poder voltear a ver el daño, ¿no? Ten- eh, eh, Verbalizar que tienes una herida es darte cuenta que hay un daño, que hubo un daño, ¿no? Naturalmente, todos los papás van a dañar en cierto grado a sus hijos, Unos menos, otros más. sí. Y ya los que digan que, ay, que me dio culpa, pues que vayan a terapia, ¿no? Y que también los hijos vayan a terapia, o sea, o que vayan a donde quieran ir a arreglar el asunto, ¿no? A constelar, a meditar, a Meditar, sí, constelar, vemos después de los créditos. Pero sí como esta parte de, por ejemplo, si yo te digo, ay, a mí, como pasó con Samuel, ¿no? Que para él era muy terrible que lo llevaran al campo de golf, ¿o qué era? Ah, Algo así. Samuel el gobernador. Samuel el Ajá. gobernador. Y que entonces la gente le decía, ay, no, por favor, no, que a mí me lleven al campo de golf, ¿no? A lo mejor va a sonar muy, muy raro, pues, pero para él eso era algo terrible, porque su realidad, pues, era tener mucho más recursos que todos los que a lo mejor vimos esa publicación, ¿no? Y entonces es, no, pues a mí me hubiera gustado, a lo mejor en esa situación no, no sé qué implicaba. También creo que naturalmente hay situaciones que son, pues, más difíciles y más graves, ¿no? Pero tú lo decías en algún capítulo, ¿no? Como esta perspectiva que va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando fueron negligentes, muchas veces no se notó porque algo faltó. Entonces, la violencia no fue tan explícita. Entonces, no podemos ser tan conscientes de por dónde llegó el daño o cómo se construyó ese daño dentro de mí. Y eso nos lleva a después tener que enfrentar problemas en la adolescencia o en la adultez que no entendemos por qué los tenemos. No entiendo por qué la gente no me invita, no entiendo por qué no duran mis relaciones, no entiendo por qué no triunfo o no entiendo por qué no me siento satisfecho con lo que hago, no entiendo por qué siento que nadie me quiere y entonces no entiendo por qué. Cuando empiezo a revisar como estas creencias, entonces soy fuerte, los hombres no lloran. Este tipo de dichos o frases que utilizan muchas veces tenían sentidos muy negligentes. Y es que aparte son reconocidos y premiados. O sea, ser fuerte y aguantar es reconocido y premiado. O sea, si tú tienes un trabajo que no te paga horas extras o que no te reconocen como de alguna forma tu esfuerzo, que tú te quedas, no sé, 14 horas trabajando todos los días, solamente te pagan 8, sigues ganando lo mismo, no te suben de puesto, no hay ningún reconocimiento y tú dices, pero pues tengo que aguantar porque esa es la chamba. Es la chamba y no y ni modo, ¿no? O sea, el trabajo es trabajo. Pero al final estás ahí todo el tiempo y como aguantas, el reconocimiento que tienes es aguantar y ser fuerte. Entonces, como adulto, si de niño no tuviste ningún tipo de reconocimiento emocional y te reconocen el aguantarlo todo, entonces difícilmente vas a dejar de aguantar las cosas. Claro, porque entonces esta era el
nunca soy suficiente, entonces tengo que crear pautas de sobreexigencia. Entonces, casi que yo tengo que agradecer a la empresa porque me dejen quedarme horas extra, ¿no? Que, pues, sí tendrían que agradecer. Ah, no, ¿verdad? Bueno, pues, yo digo, ¿no? No, entonces casi que gracias por dejarme estar en ese puesto. Gracias por dejar porque yo no lo merezco, porque yo no soy suficiente para este puesto. Es más, ni me paguen, yo les pago, ¿sabes? Porque en algún momento fue esta negligencia, no hubo visibilización, nadie me dio apoyo o soporte emocional, o nadie me validó, nadie me supo reforzar, lo que haya dejado de suceder, que me hizo sentir insuficiente, y entonces hoy siento que no merezco. Y cuando me pasan las cosas o me encuentro a alguien que me quiere dar algo, ya le debo. Y aparte se genera un adeudo fantasma, porque incluso ni siquiera sabes qué debes, ¿no? O sea, porque te pueden dar algo, por ejemplo, si alguien me trata bien una vez, supongamos que tengo una relación y los primeros 3 meses me trata súper bien, pero después me trata súper mal. Pero como ya me trató bien y yo nunca viví esta experiencia de que me quisieran, de que me valoraran, entonces me empieza a tratar súper mal, dice que ya no quiere estar conmigo, pero pues yo estoy ahí rogando y tratando y reparando porque, pues, me trató bien. ¿Eso puede llegar a pasar como en las relaciones? Tú dime. No, o sea, al fin, yo creo que, o sea, sí tiene que ver con estos fantasmas, y no llamo fantasmas como mis fantasmas del pasado, no, Ujú. fantasmas porque muchas veces no nos damos cuenta que eso que nos está pasando, lo podemos tolerar o lo podemos vivir porque al final ya pasó de alguna u otra manera o pasó algo que nos llevó a tener estrategias para afrontar que se parecen a eso que estoy viviendo, como que alguien me trate bonito 3 meses y después alguien me trate mal. Ahora, también yo si fuera de la negligencia evaluaría porque alguien 3 meses te trata bien y después te trata súper mal Ujú. y saber si no fue como una idea, pues, a lo mejor falsa o a lo mejor fingió. Veíamos un poco cuando estábamos viendo, como lo del tema de la negligencia, que es como de los traumas más comunes en la cuestión relacional, y se hablaba de que el cuerpo se siente todo el tiempo amenazado. ¿Cómo es que se puede sentir en el cuerpo una negligencia? No, pues es que no se siente. O sea, a ver, la negligencia es algo que no existió, ¿no? Ajá, Que lo dice Anabel González. Es algo que no hubo. es la Entonces, ausencia. en esa ausencia o en ese vacío se van generando sensaciones para poder llenarlo. Entonces, estas sensaciones van generando estas creencias, estas estrategias, estos comportamientos que tenemos para poder sentirnos mejor. Pero más allá del cómo se va a sentir una negligencia, es que aprendemos a no ser importantes, aprendemos a no merecer, aprendemos a no pertenecer, aprendemos a no ser respetados. Y cuando me respetan, por ejemplo, ¿no? Aprendo a no ser respetado. Si alguien, imagínate que tú aprendes a no ser respetada y llega alguien y te dice, señorita Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Algo quiere. Algo quiere. Algo me va a pedir. Ay, llega y me saluda y súper amable. Algo quiere. Sí, en efecto hay gente que lo hace o adula para obtener algo. Ujú. Pero hay personas que no, o sea, todavía existen personas respetuosas en el mundo, ¿no? Entonces, esta parte de cómo es que la negligencia no se visibiliza mucho en la cultura, también tiene que ver con los silencios y las secrecías que vivimos en México.
En México el silencio es educación. En México, si tú no hablas, respetas. Ujú. En México, si algo malo hay en la familia, se tiene que guardar un secreto. Sí, claro, ¿no? Y toda la familia guarda ese secreto, e independientemente de que no te especifiquen que ni siquiera tienes que tocar el tema, o que no lo puedes hablar, o que no puedes decir que tu tío te trató mal, o que tu primo te hizo una mala cara, es tu familia, la tienes que aceptar. A ver, ojalá habláramos de malas caras, Sí. pero lo que se hace una Mm. secrecía en la familia es la serie de abusos de cualquier tipo. ¿Y qué pasa? Que entonces no se vale visibilizar eso y tenemos que guardar silencio. Entonces, que alguien te diga que calles es una negligencia, que no te permita dar voz, que no permita que expreses, que no permita que eso es, eso es parte de no dar voz, es parte de un daño que se está generando. Entonces, esta parte cultural o este tema de que en México, em, si tú vives las cosas de manera más callada, si tú no lo dices, si tú no hablas, si tú no peleas, pues eso entonces es una parte de respetarte. Y claro que no, todo lo opuesto, eso nos invita a desconectarnos. Y la desconexión, ¿qué va a hacer? Que no vinculemos, que no tengamos relaciones sociales, que no podamos convivir, que no podamos sentir bonito, que no podamos emocionarnos y que entonces cuando nos emocionemos no permitamos esa sensación porque se va a acabar pronto. Porque en la vida hay que vivir apagados. Porque me dijeron que la conexión con lo que sentía era malo y que iba a afectar a alguien más. Pero ¿cómo entiendes que tú vas a afectar más a alguien por hablar de algo que te afectó? Es inentendible para el cerebro. Y Entonces, digo, y más cuando eres niño, si para un adulto es difícil, imagina para un niño. porque, digo, una realidad es que creo que en muchísimas familias de México se vive mucho el abuso y se crea este silencio y este secreto familiar, que incluso cuando las personas son adultas y quieren tratar en alguna, no sé, en psicoterapia o quieren, minimizar los malestares que vienen arrastrando desde esa negligencia, la familia no quiere que lo hagan aún así. Por cuidar el puesto que tienen en el gobierno, porque si lo trata, puede que al tratante o al terapeuta se le salga la información de alguna manera, se filtra información y entonces el estatus social familiar se va a ver afectado. Entonces, es mejor afectarme a mí, quedarme callada yo y que todo lo malo sea para mí en lugar de afectar a los demás. Sí, que son temas de las pautas aparentes que vivimos. Yo creo que eso en toda América Latina. O sea, digo, no he ido a toda América Latina ni conozco a todos los latinoamericanos, pero sí creo que la pauta de apariencia está muy marcada culturalmente, ¿no? De hecho, a ver, tú vives en un ambiente negligente y demás, y eso va a tener un impacto en tu adultez. En España se pusieron a hacer guías de autocuidado para aquellas personas que habían como sido criados en estos entornos que eran como indiferentes o que a los que le llamarían como entornos fríos, Ajá. que es como que carecen de este sentido emocional, de que te dejen hablar, de que te dejen ser, como expresar más, ¿no? Que la parte emocional o que te la validen. Y entonces empezaron a ver que estos entornos hacían que las personas no pudieran notar pautas de descuido. ¿Por qué? Porque entonces, si yo soy frío, si yo me desconecto, si yo no me cuido, si yo no me volteo a ver, pues es normal. Es normal que si no me voltearon a ver, yo no aprenda a verme o que yo imite la forma en la que me volteaban a ver, ¿sí? Por ejemplo, si yo decía, es que me duele el estómago, ya vas a empezar. ¿Qué va a suceder con eso? Que cuando a mí de grande me duele el estómago, no voy a decir nada. Y no voy a hacer nada porque se me quite el dolor tampoco.
pero si algo me pasa, la creencia va a ser como, pues es que no dije nada porque yo no quería incomodar. Yo no quería ser una carga para los demás. Ajá, y sí son cargas, pero pues a veces uno puede cargarlos. No, no es que sean cargas o no, o sea, aquí vas como reparando ese daño con uno mismo. Entonces en España dijeron, bueno, pues tenemos que, ¿no? Tenemos que hacer estas, me gusta mucho cómo hablan los españoles. Tenemos que hacer estas guías de autocuidado, primero para que se puedan dar cuenta qué es el autocuidado. Y Ujú, segundo es que puedan voltear a ver y saber en dónde falta el autocuidado en mí. Porque muchas veces también la negligencia nos desorganiza para cuidarnos. Un ejemplo así escueto, ¿no? ujú. Me siento mal y me tomo una coquita Ajá. porque se me bajó la presión. Okey. Ni siquiera sé qué tengo, ni siquiera sé qué me pasa, pero mi autocuidado está desorganizado. O tú me dices, ay, ando como medio mareada. Tómate un Squirt con no, el Squirt con maicena es para la diarrea, Ajá. ¿verdad? Para lo Sí, empachado y también. lo empachado, no. Tómate una coquita, la coquita o un virote para el susto, ¿sabes? A ver, son, creencias que se tienen, pero en vez de que cuando no sé quién inventó eso, pero imagínate que yo me asusto, no sé, de niño prefieres como que alguien te abrace, te diga, a ver, aquí estoy, va a pasar, lo que estás sintiendo. Güey, se asusta, denle pan, Claro. denle un virote. Para que sea diabético en unos años. Deja tú que también eso, el que se le atore, o sea, se atora el virote. Hay, una vez yo leí que alguien se había muerto porque se asustó y le dieron un virote y se le atoró. O sea, pero, ¿se le atoró porque en ese momento estaba muy estresado por el susto? Sí, generalmente la gente no se alegra cuando se asusta. O sea, uno se asusta y, pues, se le cierra el píloro, o sea, aquí el asuntito Se contraen tus del músculos. ducto y todo. Imagínate, pues, se te seca la garganta, pues, se le atoró. Entonces, si no sabes hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? Donde te aprietan para que escupas lo que se te atoró, no le des un virote a alguien asustado. Pero para no desviarnos de la negligencia y el virote, ¿no? Es como te hayan enseñado a a descuidar de ti, pues es como tú podrás descuidar también de alguien más. Pero tú estarás pensando que estás dando esta pauta de cuidado, ¿sí? Que son cuidados, al final son descuidos con una que a lo mejor no tienen una mala intención, Ujú. o sea, pero al final sí generan un daño. Y nos cuesta mucho trabajo reconocer ese daño, porque sería como invalidar el cuidado que me dieron. Estaría invalidando a lo mejor a mi mamá, que hizo todo por mí, que trabajó por mí, que me mantuvo, que me sacó adelante. Sería decir que mi papá, a pesar de que nos dio todo lo económico, que trabajó muchísimo, pues realmente nunca se sentó conmigo a hacer una tarea o a decirme: "Vas muy bien", o "Hijo, hija, te quiero mucho". Entonces, sería como si todo el esfuerzo que mis cuidadores hicieron no fuera suficiente. Y eso sería hacer lo mismo que ellos en algún momento me hicieron sentir, y por eso me cuesta tanto trabajo. Pero es que el camino es bidireccional. Yo reconozco, pero también me reconozco. Okey. Reconozco que no supieron hacerlo de otra forma, Ujú, pero me reconozco y reconozco que no quiero ya ser perfecto, el de los dieces, el de la exigencia, etcétera, ¿no? No, y si quieres ser, pues está bien, nomás, pues sabrás que te vas a estresar, sabrás que si sacas un 9 te vas a frustrar, entonces al final creo que tiene que ver con una cuestión de reconocimiento, o sea, como con una cuestión de que los marcadores de una buena infancia no sean la casa, comida y escuela. También hay una parte y un componente emocional muy importante en la crianza que va a ser muy importante en las relaciones. okey. Que hoy también hablamos de los lenguajes del amor, ¿no?
Pero también es que hay gente que dice: "Es que mi pareja se enoja porque, pues, yo me enojo y ya no le hablo, pero mi lenguaje del amor es cocinarle algo". Sí, pero no te pases de lanza, que me haces un espagueti y luego me tuerces la boca. Eso no, pues, eso no es el lenguaje del amor. Sí, claro. O sea, mejor no me ames, ¿sabes? O sea, al final no puedo ser yo negligente y excusarme en el lenguaje del amor, ¿no? O en, es que a mí no me enseñaron, o sea, a mí no me abrazaban. Pues sí, pero si tú vas con una pareja y esa pareja abraza y es un no negociable y esa pareja dice no negociable, yo necesito abrazarte, a mí no me gusta que me abracen, puta, pues entonces van a tener que decidir si siguen o no. Sí. Porque no va a ser como un, es que tú no quieres cambiar por mí. Bueno, pues si no puede o no quiere, pues vete. Es que lo dices muy fácil, no, pues te va a doler. Claro. Te va a doler y te va a doler mucho. Pero entonces aquí entra la pauta de autocuidado. ¿Tú necesitas a alguien que te abrace? Sí. Pues entonces no busques a alguien que no abrazaron de chiquito o que no va a aprender a ser abrazada o abrazado. Eso está muy interesante. Creo que, em, siempre que hay una necesidad emocional o una necesidad incluso física, corporal, casualmente vamos por la vida como eligiendo todo lo contrario. Y no lo hablo de manera general, solo siento que a veces cuando hay esta falta de reconocimiento propio o esta falta de voltearse a ver a uno mismo y saber qué es lo que quieres, porque definitivamente cuando creces teniendo como este abandono o este tipo como de, no sé, como que te ignoraban tus cuidadores, pues claro que vas a buscar como algo conocido, como tú ya nos habías dicho, ¿no? Digo, en un podcast anterior, que al final algo conocido es algo seguro, pero pues definitivamente vas a tener que encontrar la manera de voltearte a ver, de reconocerte y de trabajar en ello para poder tener relaciones como más saludables. O también está la opción de encontrar a alguien igual y quedarte así, o no se podría. No, todo se puede. O sea, al final Dios hizo mucha variedad. Hay de todo en la viña del Señor. Dios hizo todo un folclore y lo que sí, a mí, esto que decías me recordaba esto que veíamos también cuando estábamos armando el capítulo, el trauma de la ausencia, ¿no? O sea, esto que fue una campaña o campañas que hacen de salud mental en Reino Unido al trauma, enfocadas al trauma de la ausencia, este daño, este quiebre que se genera por lo que no hay. ¿No? Y entonces dicen, es que si no hubo, por qué si no existió? ¿Por qué si es algo que no hay, genera un daño? Pues porque mucho de la negligencia y el cuidado está basado en el apego. Y el apego es una respuesta biológica. Y entonces lo que estamos haciendo es frustrando esa respuesta biológica del apego. Entonces, cuando yo tengo que voltear a esta figura de seguridad, ir hacia la figura de seguridad y no encuentro lo que necesito de esa figura de seguridad, es cuando viene un daño y cuando queda un vacío y entonces es cuando no se sacia esa respuesta de poder apegarme, vincular y sentirme seguro o sentirme con seguridad. A eso súmale toda la complejidad del ser humano, ¿no? Entonces, esto que hacen en Reino Unido, allá todo lo hacen bien, porque de allá viene Harry Potter, ¿no? Pero está como, de hecho, yo soy de allá, pero se equivocaron en mi nacionalidad y bueno, demás Sí. temas que ya no me quisieron aceptar y bueno, ahora con lo del Brexit y demás. Pero sí esta parte de que no nos, o sea, que no nos confundamos, que solo que porque no hubo, o sea, no te validé, no pasa nada, porque no te golpeé, Okey. porque no te grité. Pues sí, pero tampoco hiciste esto. Entonces, eso sumó a que hoy tenga yo una dificultad.
Y esto no es como la justificación de, como a mí me pasó esto, entonces ahora me pasa esto. No, esto solo es el inicio para que tú te des cuenta y te pongas a hacer algo para cambiarlo. Que si no, de nada sirve que seas víctima. Claro, al final, si no te responsabilizas de lo que tú estás sintiendo en este momento, o de lo que en tu vida no está siendo funcional en este momento, no por eso vas a poder regresar el tiempo y cambiar lo que ya pasó. O sea, una realidad es que no por echarle la culpa a mis cuidadores o a quien sea que estuvo como, resguardándome en la infancia o cuando yo no podía cuidarme solo, vaya a reparar lo que él o ella hizo. Porque a veces, pues, yo creo que no siempre la negligencia es intencional. Y esto es algo importante, es puntualizar que repararse no es perdonar. Okey. O sea, a ver, el perdón no es algo que tiene que suceder la reparación. Yo perdono. No, no, si tú no quieres perdonar, no perdones y no pasa nada, ¿no? Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Bien lo decía Don Omar. Sí era Don Omar, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, con Con Tito. Aventura. Sí, ¿Sí, ese. no? ¿Sí era Aventura? Ah, Romeo, Romeo sí. Santos, Pues cien como por por ejemplo, ciento heterosexual. ¿Nunca lo han como escuchado? no, como Romeo y Julieta. Fueron negligentes, por eso se terminaron muertos. Y yo. ¿Y cuál sería el primer paso que tenemos que hacer para sanar esto que ya descubrimos que nos hizo falta? Pues voltear a verlo. O sea, el primer paso, si ya lo descubriste, ya diste el primer paso. Okey, O sea, si ya lo descubriste, vas en el segundo paso. okey, ¿y cuál es el segundo? Eso sí, no me lo es que a mí no me enseñaron todo en la escuela, pero siguiendo un sentido lógico, sería como si el primer paso es voltear a ver aquello que falta, porque yo sí creo que no es como una labor tan extenuante e imposible voltear a ver aquello que no tuve, porque también tenemos muchas situaciones con las que podemos comparar esas cosas que no nos tocaron, o que no nos dieron, o que no tuvimos. Pero sí, de repente me quedo pensando que un segundo paso implicaría evaluar qué es aquello que las personas que me rodean me pueden dar o me están dando. Y cómo estoy buscando, o si de alguna forma estoy buscando eso que no tuve. Okey, Porque algo que tiene la negligencia es que cuando algo nos faltó y aprendimos una estrategia desadaptativa, vamos por la vida repitiendo ese patrón y muchas veces no nos damos cuenta por qué siempre caigo en lo mismo, por qué siempre me pasa lo mismo o por qué mis relaciones terminan en lo mismo. Y es que los seres humanos no relacionamos a través de patrones de conducta, que parece hasta sistematizado, ¿no? Personas que te dicen, llevo 4 relaciones y todas me han sido infiel, ¿sabes? ujú. Entonces es como, eso no quiere decir que infancia es destino, pero pues sí poquito. Hablabas sobre cómo quizá buscar en las personas que en este momento me rodean algo que me hizo falta. Creo que también me ha tocado conocer personas que de repente es como de hacen algo bien y, ay, qué bien lo hiciste. Ay, mentiroso, no es cierto. Pues yo nomás hice lo que tenía que hacer. O sea, yo nomás hice mi chamba. Incluso como a los 30, 40, les cuesta mucho trabajo decir, ah, gracias. Y creo que a lo mejor simplemente cambiar ese discurso o esa respuesta podría dar un mensaje diferente. O sea, para mí mismo. No sé si a nivel cerebral sea una consecuencia que pueda trascender. Al final te vas acostumbrando a tolerar que te reconozcan. O sea, porque nunca tuve eso, Ajá. que ahora que lo tengo no sé qué hacer con eso.
O sea, nunca me reconocieron, entonces cuando tú me dices: "Qué bien lo hiciste", yo te voy a decir: "Pues hice lo que tenía que hacer", o sea, pero lo hiciste espectacular. Pues no, pero fue brillante. Pues dices: "Ay, ¿sabes qué? No te vuelvo a reconocer". Y ahí es donde consigues que la pauta se siga repitiendo, de que no te Ya, reconozcan, ¿no? claro. Eso es un ejemplo. Por eso cuando alguien te diga: "Qué bien lo hiciste", tú dices: "Claro, a mí nada me sale mal", ¿no? Con toda la humildad del mundo. Obvio. Entonces, ahí es donde uno vuelve a los patrones de lo que no tuvo. O sea, yo voy a llevarte a mi comodidad. Por eso el cambio es incómodo para la persona que está cambiando, porque entonces si tú me dices: "Oye, qué bien te ves", gracias. Toleras y dices gracias o ay, no mientas. Si la otra persona no se ve bien para ti, pues no le digas tú también. Ajá. O si se ve mal, dile tú no. No te creas, no es cierto, no. Pero sí creo que esta parte que hablas de tolerar y de darte cuenta es muy importante. O sea, porque que también hay gente que le dices: "Ay, qué bien lo hiciste". "Ay, ¿cómo crees?". Que como para que sí le sigas diciendo, ¿no? Claro, pero creo que se nota, ¿no? O sea, se nota como en las personas Y caen mal. cuando están buscando como ese reconocimiento extra en lugar de no saber qué hacer con el reconocimiento. Sí, o decir: "¿Cómo lo hice? ¿Y cómo lo ves?". ¿Verdad que quedó lindo? Ajá. Sí, Ana Sofía. Sí, creo que la negligencia tiene como muchos caminos, muchos aristas de donde se puede ver, ¿no? Al final va a iniciar en la crianza la negligencia, que no solo se va a dar por los cuidadores, también, o sea, se va a dar por la familia extendida también, ¿no? Que muchas veces estas crianzas compartidas que salen mal, donde la abuela, el abuelo, el tío, la tía te corrigen, te dicen que sí, que no, que está bien, que está mal, cómo se siente, cómo no se siente y demás. Y también esta situación donde el, la persona va creciendo y entonces alguien más puede ser negligente con esa persona y no tiene que ser el cuidador. El maestro, el compañero de la escuela. Vas creciendo y a lo mejor te consigues una pareja negligente y puedes vivir una vida de negligencia y no darte cuenta, también se vale. Y alguien que ha tenido mucha negligencia y no está listo o lista para poder cambiar algo, es probable que ya nos dejó de escuchar hace desde que empezó esto. O ni siquiera le dio play al de que decía negligencia. Esas son pavadas, dirían en otros países, ¿no? Esas son tonterías. La gente, a ver, no existe la negligencia. Lo que existe es la falta de gente fuerte. Ya no los hacen como antes. Ah, pues ni que fuera fábrica, ni que fuera maquila, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que la negligencia tiene muchos caminos, creo que la negligencia al final se va a dar en muchos contextos y también con uno mismo. ¿Qué pasa si en el camino de que yo querer reparar la negligencia que tuve y darme cuenta de que hay alguien específico que fue más negligente que los demás? Y entonces yo quiero reclamarle a esa persona. Yo me doy cuenta que la más negligente conmigo, por ejemplo, fue mi mamá. Entonces yo estoy enojada en este momento que estoy volteándome a ver y que estoy reconociendo eso que me hizo falta. Entonces yo quiero llegar y decirle, ¿por qué no hiciste esto conmigo? ¿O por qué me dejaste de cuidar? ¿O por qué me dejaste sola? ¿O por qué, etc? ¿Esto puede ser parte del proceso también? Yo aquí sí los invitaría a evaluar costo-beneficio. O sea, a ver, ya está el daño hecho. Ujú, Voy a ir con quien sea que esté enojado. ujú, Neta, ¿algo va a cambiar si voy y reclamo? Si la respuesta es sí, me voy a quedar más tranquilo, dale. ujú. Pero también observa la consecuencia. Si no te vas a volver a hablar con esa persona, está bien para ti. Si esa persona te responde algo que te va a doler más,
¿Está bien para ti? ¿Estás listo o lista para enfrentarlo de nuevo? O sea, que tú llegues y le digas: "Estoy enojada", ese es tu problema. Hace poco alguien nos contaba que llegó un paciente y le dijo: "Yo solo quería escuchar a mi mamá decirme o sea, quería que mi mamá me pidiera disculpa porque me hizo esto", ¿no? Ujú. Solo esperaba eso y yo ya estaba listo para disculparla. Okey. Y entonces llega con la mamá y le dice: "Oye, mamá, es que solo creo que ya estoy listo para disculpar". No, es tu responsabilidad, porque los hijos eligen a las madres. Anda. Y entonces tú me elegiste a mí. Y entonces nos contaba alguien, ¿no? Y esta persona dice: "O sea, no sé qué pensar, no sé si esto me ayudó o no". Entonces, no estoy diciendo que no se afronte. Ujú. Lo que creo es que los reclamos no reparan tanto como luego creemos que van a reparar. Si yo llego y le digo: "Es que tú nunca me validaste". Validarme sería: "Sí, lo siento, no supe cómo". Pero, ¿qué tal que me dicen: "Pues es que tú nunca me dijiste que eso te faltaba". Está volviendo a invalidar. Claro. La pregunta es: ¿estás listo para actualizar la negligencia? A mí me funciona más no reclamar y reparar el daño conmigo y reparar el daño en mí antes de ir a reclamar. A mí, Tommy, ¿no? Pero, pues, habrá quien quiera ir a reclamar y a donde tope y lo que pase y lo que sucede y que lo afronte y demás, pues, no, que también es válido. Digo que también te puedes enojar sin reclamar. No, yo creo que el enojo es parte del proceso naturalmente. El enojo va a ser parte del proceso. ¿Y también sentirte culpable por estar enojado? A ver, te puedes sentir culpable por estar enojada o enojado, Ujú. pero la culpa se va a traducir como hay algo de malo en lo que yo estoy haciendo. Y no es malo enojarse, o sea, enojarse es algo natural. Okey. Lo que podría ser malo es qué hago con ese enojo. Voy y le golpeo a alguien, ¿no? Pero que yo me sienta culpable por enojarme con alguien, ahí sí creo que estaríamos hablando de otra situación distinta, ¿no? Que sería porque eso es como una pauta negligente, no me dejo yo sentir. Yo no me permito sentir porque entonces está mal que yo me enoje, Okey. ¿no? Entonces uno estaría así siendo, pues, negligente, que es parte de lo que hablábamos de la negligencia emocional, ¿no? Digo, no sé si quedó claro, Sí, ¿sí? sí queda claro. Ay, espero que no haya sido un ejemplo personal. No, No, qué bueno, bendito sea Dios Dios, mediante. Dios mediante. Y bueno, pues esto al final es una invitación para seguir reflexionando sobre el cómo vamos cuidándonos y cómo vamos construyendo en la vida. Y si te fijas una vez más, el tema nos lleva a la red de apoyo, el tema nos lleva a hablar fuera, el tema nos lleva a verbalizar, a expresar, a compartir para poder tener estos puntos de vista. Yo creo que las distintas perspectivas que tengan una intención de cuidado van a nutrirme lo que no se nutrió en su momento. Y no porque la familia tenga que ser el núcleo que te cuide, que te escuche y que sea un vínculo seguro, es un hecho que lo va a ser. Tú puedes encontrar un lugar seguro o un hogar fuera de la familia. Sí, yo hice una investigación y el 90% de las familias mexicanas no son seguras. No, no hice ninguna investigación ni nada, pero muchas veces la familia es lo menos seguro que tienes y está bien. O sea, a ver, no está bien, lo que está bien es ir a buscar otros lugares donde sientas que es una familia o que es un hogar o que es seguro y no le debes nada a tu familia biológica. Puedes no frecuentarles, o puedes no volver a verles, o puedes frecuentarles de vez en cuando y no pasa nada. Ve y busca tu red de apoyo segura y cuida de ti, cuídate, cuida café, cuida, ¿no? Cuida la bebida que más te guste. Esta sería como la reflexión, ¿no? Como, las familias no son lo más seguro siempre. Siempre ten tu red de apoyo, comparte, comunica,
expresa, eh, voltea a verte con los ojos de alguien que sabes que te va a cuidar. Qué bonito. Sácale los ojos. Y bueno, pues hasta aquí quedó este tema de la negligencia. Creo que es un tema que da para mucho más, como todos los temas. Bueno, en realidad es que todos los podcasts, incluyendo este, te dicen al inicio, vamos a un tema interesante, porque también no creo que alguien diga, oye, güey, ¿qué tema aburrido vamos a hablar hoy para que nadie escuche? ¿No? Hoy Y, vamos a comenzar con este tema aburridísimo para que se queden, por y favor. también nadie te dice al final como, ese tema da para mucho. Es como de, ese tema escueto que duró 2 minutos porque fue aburrido, vamos a terminar aquí, ¿no? Pero entonces, con este tema tan interesante que daba para más, pero que aquí termina el episodio, cerramos. Y pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado en un episodio más. Recuerden que cada semana subimos un episodio en Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade y me pueden encontrar en Instagram como @soy Tommy Andrade. Y yo soy Claudette Macías y me pueden encontrar en Instagram como soy Claudette M con doble T. Recuerden suscribirse, poner la campanita y picar todas esas cosas que se necesitan en YouTube y en Spotify para que puedan enterarse cada vez que se sube un episodio nuevo y lo puedan escuchar. Muchas gracias. Cuiden de ustedes. Adiós.